Tras el puente del Día del Padre, afrontamos la semana previa a la festividad de Semana Santa. Del cumplimiento de las medidas y la no relajación de la sociedad en general dependerá nuestro futuro. Los avisos de cuarta ola son ya una realidad en Francia, Italia y Alemania, países en los que ya se ha constatado el repunte de las tasas de incidencia y que han tomado medidas muy restrictivas para minimizar la movilidad, la actividad y las relaciones sociales y la posibilidad de contagio. El balance es positivo, pero todo apunta a que podríamos comenzar a subir, ya que en las grandes ciudades de la región, como Murcia, Lorca y Cartagena, ya se observa un incremento de los casos y que, sin duda, si se confirma, nos obligará a tomar medidas más restrictivas. Esta semana, la tasa media de incidencia se ha reducido un 20% con respecto a la semana anterior. Mantenemos unas de las tasas más bajas a nivel nacional, tanto en 14 días, situándose en 59,4, como en 7 días, que registra una tasa de 26,8 casos por cada 100.000 habitantes. Pero esto no puede llevar a relajarnos. En estos días de Semana Santa corremos el serio riesgo de retroceder si se incrementan los contagios. Como saben, la semana pasada adoptamos las medidas de adecuación de nuestra normativa al plan de consenso acordado por todas las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial. Medidas que se mantendrán vigentes hasta el 9 de abril. Ahora bien, hemos de recordar que ante un incremento de los casos positivos, ya sea por municipios, zonas de salud o barrios, nos obligará a tomar medidas más restrictivas para frenar el posible repunte. Estas medidas responden al principio de cautela y prudencia y a las recomendaciones de la práctica unanimidad de la comunidad científica y los consejos de los organismos internacionales en la materia. Estamos viendo cómo algunas comunidades autónomas con tasas incluso inferiores a las nuestras ya están experimentando un repunte en sus tasas de incidencia, lo que nos obliga a permanecer atentos y redoblar los esfuerzos para evitar esa relajación en la sociedad a la que antes aludía. En la región, estas cifras, según el Servicio de Epidemiología a día de ayer, eran las siguientes. El número de casos activos bajó la barrera de 800, registrando ayer un total de 764 casos. En el día de ayer se confirmaron 30 casos nuevos, 10 en Lorca, 9 en Murcia, 5 Torre Pacheco y 3 de Cartagena, el resto repartidos entre los diferentes municipios de la región. El número de personas hospitalizadas alcanza la cifra de 116 personas, de las que 43 se hallan en las unidades de cuidados intensivos. En cuanto al número de fallecimientos, ayer lamentábamos la pérdida de una persona más, una mujer del área 7 de salud. Por otra parte, el número de pruebas realizadas en la región ascendía a 1.056.423, con una tasa de positividad media en la semana inferior al 5%. En este escenario, con las propuestas de salud pública, del Servicio de Epidemiología y del Servicio Murciano de Salud, y partiendo de las medidas acordadas para la adaptación al plan de consenso con motivo de la festividad de Semana Santa, el Comité COVID ha acordado mantener las siguientes medidas para la región de Murcia. Primero, se mantiene el cierre perimetral de toda la región de Murcia. Segundo, el toque de queda para toda la región continúa desde las 22 a las 6 horas. Tercero, mantenemos las limitaciones para las reuniones sociales, es decir, un máximo de 4 personas para espacios públicos en general, limitando solo a los convivientes los espacios privados o domicilios. Hemos de recordar que para la hostelería y restauración se mantiene en el límite del 30% del aforo permitido en interiores y del 100% en exteriores, y un máximo de 4 personas no convivientes, tanto para interiores como exteriores. Cobra especial importancia el cumplimiento de esta limitación en las fiestas de Semana Santa, pues, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, es en este ámbito de reuniones familiares y sociales donde se origina la mayor parte de los contagios detectados. Debemos tener en cuenta lo sucedido en las pasadas Navidades y no volver a cometer el mismo error. No podemos relajarnos, no podemos permitir que de nuestra conducta se deriven más contagios, ingresos hospitalarios y muertes. Cuarto,
Se mantiene la prohibición en estos días de la celebración de actos masivos que impliquen la concentración y aglomeración de personas. Quinto, continuamos en fase 1 y los niveles de alerta municipal, según los datos de la última semana epidemiológica, son los siguientes. En el municipio de Librilla, que se encuentra en nivel de alerta extremo, debido a una disminución del 50% de los casos y tener menos de 10.000 habitantes, así como la aparición de 12 casos positivos en los últimos 7 días y en brotes controlados, se eliminan las restricciones de movilidad para este municipio y para la hostelería, que podrá abrir terrazas al 100% e interiores al 30%, con un máximo de 4 no convivientes por mesa. Respecto al nivel muy alto, esta semana no hay ningún municipio. En un nivel de alerta medio-alto encontramos 8 municipios, siendo los siguientes: Torre Pacheco, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, Puerto Lumbreras, Caravaca de la Cruz, Cieza, Lorca y Lorquí. Hemos de resaltar la situación concreta del municipio de Torre Pacheco, que aunque disminuye un 20% el número de casos, se hace un llamamiento a la población para que extremen las medidas porque han tenido 39 casos nuevos en los últimos 7 días. El resto de municipios, 36, mantienen un nivel de alerta bajo. Sexto, por último, tal y como se hiciera en las fiestas navideñas, recordar a todos aquellos estudiantes o personas autorizadas que regresan a la región con motivo de la Semana Santa que para garantizar su seguridad y la de sus familiares se realizarán test de antígenos a todo el que lo solicite previa cita en el 912 12 12. Esta cita se podrá solicitar a partir del próximo miércoles en este teléfono de información COVID y reiteramos la importancia de solicitarla con antelación para evitar demoras innecesarias. Esta medida cobra aún más sentido si tenemos en cuenta los efectos de las variantes del virus que circulan por todo el territorio nacional y que en nuestra región ya han sido detectados 205 casos de la variante británica, variante esta que se confirma como dominante en la región, 5 de la sudafricana y 1 de la variante brasileña, lo que nos debe hacer extremar las precauciones. Respecto a la campaña de vacunación, el pasado viernes, en la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad anunció, tras conocer el informe técnico sobre la vacuna AstraZeneca, que a partir de este miércoles se retomaría la campaña con esta vacuna. Las conclusiones de la Agencia Española del Medicamento, amparada en el informe de evaluación de riesgos de farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento, son los siguientes. Primero, los beneficios de la vacuna de AstraZeneca son superiores a sus posibles riesgos. Segundo, la vacuna no supone un incremento del riesgo global de los efectos trombóticos o formación de coágulos en sangre. Tercero, no se han identificado problemas con lotes específicos de la vacuna de AstraZeneca. En relación a la vacunación en la región de Murcia, el portal de vacunación registró un total de 199.992 vacunas administradas y de ellas 65.105 en segundas dosis. Esta semana tenemos previsto distribuir en los 57 centros de salud 16.926 dosis de la vacuna de Pfizer, de las que 15.156 serán para segundas dosis. Estamos en un momento clave en la gestión de la pandemia. Somos conscientes de la dureza de este último año en el que nos hemos visto privados de llevar una vida social y familiar dentro de la normalidad, pero necesitamos un esfuerzo más para superar esta pandemia y no sufrir las consecuencias de una cuarta ola, a la que apuntan todas las previsiones para las próximas semanas. Cerrar la puerta a este repunte es responsabilidad de todos y, como siempre, les recuerdo, porque es importantísimo, usar la mascarilla, el lavado e higiene de manos, el distanciamiento social, evitar los sitios concurridos, las aglomeraciones, ventilar los espacios cerrados, porque en definitiva son las medidas eficaces para protegernos también de contagiarnos de este virus. Sin más, quedamos a disposición de sus preguntas.
Sí, buenos días, consejero. Me gustaría hacerle varias preguntas. En primer lugar, ha dicho, si lo he escuchado bien, que la mayoría de las dosis de Pfizer que se van a repartir por los centros de salud esta semana van para segundas dosis. ¿Eso significa que con las primeras dosis han terminado ya los mayores? O sea, ¿cuál sería un poco el porcentaje de cobertura entre los de primera dosis en los mayores de 80 años? Y entonces, en ese sentido, si nos pueden aclarar, ¿vale? Y luego, con respecto a la vacunación con AstraZeneca, entonces, ¿qué es lo que va a pasar a partir del miércoles? Si se va a volver a citar a toda la gente que tuvo que volverse para casa el otro día. ¿Y cuál va a ser su postura también en la reunión del Consejo Interterritorial sobre si debe o no ampliarse hasta los 65 años en los grupos en los que ahora se está vacunando? Muchas gracias. Bueno, ahora mi compañero contestará también y apuntará sobre las dosis, la segunda dosis, pero bueno, decirle que en cuanto a las dosis que se han reservado es sencillamente porque, como bien sabe, a las 3 semanas hay que poner la segunda dosis y, como es lógico, hay que cubrir ese criterio. No quiere decir eso que estén vacunados todos, pero que ahora mismo hay que cumplir los plazos. De todas formas, él ahora apuntará algo más necesario. En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, pues efectivamente se va a empezar el miércoles con la vacunación. Ha sido, por tanto, la Agencia Europea la que ha dictaminado lo que les acabo de leer sobre los beneficios que superan a los riesgos de la vacuna. Y esta tarde en el Consejo Interterritorial nosotros apoyaremos lógicamente la continuidad de la vacunación con AstraZeneca y en cuanto a la ampliación de edad se va a trasladar desde la Comisión de Salud Pública ese condicionante y sospechamos, por lo que nos han hecho llegar, que efectivamente se va a ampliar hasta los 65 años. En cualquier caso, Jaime, si quieres apuntar algo. Realmente, bueno, la cuestión es esa, que la segunda dosis es a los 28 días, pero mayoritariamente se administra a los 21 días, con lo cual las primeras dosis hipotecan, por decirlo de alguna manera, las segundas dosis. Eso no quiere decir que no haya todavía personas mayores de 80 sin vacunar, que aproximadamente tendremos vacunadas en la región unas 43.000 personas con una dosis. Se cumplirá el plazo que comentamos de durante el mes de abril tener vacunadas al menos con una dosis a toda esta población. Nos quedarán aproximadamente ahora mismo unas 26.000 por recibir la primera dosis. Claro, lógicamente, con las dosis que vamos recibiendo hay que adecuar a segundas dosis y a primeras. Y respecto al tema de Astra, pues efectivamente, si no ocurre nada muy extraño, el miércoles reiniciaremos donde lo dejamos. Y la previsión, como ha dicho el consejero, es, además esta mañana han salido datos publicados de un ensayo clínico de Estados Unidos que avalan el uso en personas mayores de la vacuna de AstraZeneca, con lo cual la previsión es que se amplíe ese grupo de edad, aunque, por supuesto, hay que esperar esta tarde para ver las últimas decisiones. Ya tenemos todo preparado para que, si es así, poder comenzar el miércoles o recomenzar el miércoles e incluso de forma temprana llegar hasta ese grupo de hasta 65 años. Sí, solo dos cuestiones más. No sé si les preocupa el efecto que esto puede tener sobre pues la gente que tiene la primera dosis de AstraZeneca. Si temen que haya mucha gente que dé marcha atrás y no acuda, y qué le dirían a esa gente que seguramente hoy puede estar dudando de si vacunarse o no después de lo que ha pasado. Y luego también me gustaría preguntarles, porque ha comentado, creo que eran 5 casos de la variante sudafricana y una de la brasileña, si son casos importados, si son casos en los que se sabe cómo ha llegado la variante aquí a la región, si nos puede dar alguna información al respecto. Muchas gracias. Bueno, respecto al miedo, el miedo es libre. Pero indudablemente lo que tenemos que volver a trasladar son las conclusiones de los expertos y las agencias y de las sociedades científicas que en definitiva avalan la vacuna y los criterios de beneficio sobre el riesgo. Lo que hay que decir claramente es que no vacunar va a originar muchas más muertes por COVID, que la vacuna qué complicaciones podría dar la vacuna, que en definitiva ya han visto como hemos resumido las conclusiones de esta Agencia Española del Medicamento a raíz de lo que ha dictaminado la Agencia Europea y, por tanto, los beneficios superan. No hay tanta vinculación directa y no hay ningún lote específico con el que se haya identificado más riesgo que otros. En relación a las variantes, efectivamente, la variante, por lo menos la sudafricana, se tiene claro que venía importada
En el caso de Tanzania, como bien saben, y que los cooperantes incluso están fuera de peligro porque están ya de alta médica. Y la variante, brasileña está en estudio, se está estudiando a los familiares, se están estudiando los contactos estrechos, pero aún no tenemos, información epidemiológica exhaustiva o precisa. Por lo tanto, esperaremos unos días a que nos confirmen los datos concretos y si aparece algún caso más relacionado con esos contactos estrechos familiares de la variante brasileña. Simplemente sobre el tema de la vacuna y la seguridad, yo creo que hay que dejar claro a la población que la evaluación ha sido estricta, que el mensaje, las vacunas son el medicamento más seguro que existe, precisamente porque se administran a población sana y de forma universal. Y esta detención que hemos tenido de estos días, lo que nos demuestra es que una posible reacción adversa, que al final no se demuestra su causalidad, de entre 1 millón de personas vacunadas, el sistema de farmacovigilancia español y europeo lo detecta, paraliza, evalúa y, en función de esa evaluación positiva, se sigue adelante. Pero realmente la población tiene que tener muy claro que la vacuna es el medicamento más seguro y que si está en el momento en el que tiene que vacunarse, nadie debe dudar que tiene que vacunarse, porque al final esto solamente lo vamos a parar vacunándonos cuando nos toque, lógicamente, pero de una forma sin dudas y sin problemas en cuanto a la vacuna, porque la vacuna es segura y es eficaz. Sí, gracias. No, es que no sé si he entendido bien. Los 5 casos, entonces, ¿están los 5 relacionados con los cooperantes de Tanzania? No. 2 están relacionados con los de Tanzania y 3 es un brote familiar. Pero, ¿y en esos 3 casos se sabe si tienen algún tipo de relación con casos importados o no? Está en estudio. Estos 3 casos sí que no sabemos la relación epidemiológica que tienen y está valorándose y evaluándose. Gracias. A continuación damos paso a Radio Nacional, que va a formular sus preguntas por videollamada. Buenos días. Quería preguntarle, no sé si el portavoz, el consejero, con los datos de las últimas semanas, ¿se considera que Murcia ha llegado al tope con las medidas ahora mismo que tenemos en vigor en cuanto a la posibilidad de descender la incidencia? Porque a lo mejor se baja un punto, se baja muy poco. ¿Se puede decir que esto es lo máximo que se puede llegar aquí en la región ahora mismo? Difícil precisar ese detalle, porque podemos seguir bajando y quedarnos en cero. Pero indudablemente estamos en una pandemia y el hecho de alcanzar niveles tan bajos y, sobre todo, si nos descuidamos y, evidentemente, pues no cumplimos un poquito las normas de cuidar la mascarilla, los espacios, las aglomeraciones, y ahora vienen días festivos muy importantes, pues lógicamente tendremos las consecuencias de un ascenso de incidencia y de casos. En cualquier caso, es muy difícil, vuelvo a insistir, en precisar si realmente hemos alcanzado el mínimo. La realidad es que sería muy importante, por lo menos, poder mantenerlo, con lo cual nos garantiza tener una estabilidad sanitaria e incluso mejorar también en otro tipo de ámbitos sociales, ¿no? Respecto a los test de antígenos que se ofrecerán, entiendo, son a estudiantes o personas que vengan con justificación si se mantiene el cierre perimetral, correcto, ¿no? Correcto, efectivamente. Estudiantes que vengan a la región o personas autorizadas, que se les permita, lógicamente, llegar a la región de Murcia. A todos ellos se les pide o tienen la oportunidad de solicitar esta prueba, que además nos garantiza también un poco el conocimiento de conocer su estado en relación al virus. Pero, ojo, eso no quita que el hecho de que la prueba nos dé negativa, ¿de acuerdo?, nos dé libertad para decir ya podemos hacer lo que queramos. Es decir, una prueba negativa nos garantiza que podremos hacer una convivencia familiar pues con más tranquilidad, pero debemos seguir siendo muy prudentes y seguir adoptando las medidas de precaución, porque eso no exime de que podamos contagiarnos o contagiar a otras personas en otro momento. ¿Se van a habilitar puntos específicos para esos test, para estas personas, o
o en principio serían sus centros de salud en donde les correspondiese? Se tienen previstos 8 puntos, se está terminando de elaborar el documento porque el miércoles, como les hemos comentado antes y vuelvo a repetir, se van a empezar a registrar, o van a poder hacer la población las llamadas para registrarse. Por tanto, en principio se están contemplando 8 puntos en la región en plan más amplio, más masivo, tipo pabellón, para poder abarcar a todas las personas que lo soliciten y que lleguen a la región de Murcia en estas fechas. ¿Se puede solicitar a partir del miércoles y a partir de cuándo se harían? A partir del día 26, el viernes, hasta el 2 de abril. Ese es el periodo que va a abarcar para realizar las pruebas a aquellas personas que vengan durante estos días a la región de Murcia. De acuerdo, gracias. A continuación va a formular sus preguntas la agencia EFE. ¿Podrían detallarnos la cantidad de vacunas que han llegado a la región en el día de hoy? Y si ha habido un lapsus, un periodo en el que no han llegado vacunas durante este puente del Día del Padre. ¿Qué ha ocurrido estos días? Que hay un poco de confusión sobre esto. Vale, bueno, hoy han llegado 17.550 dosis de Pfizer y en principio es que no había previsión de llegada durante el fin de semana, no suele haber llegadas, con lo cual no ha habido ningún lapsus específico, sino que realmente durante el fin de semana no hay previsión de llegada. De Moderna no ha llegado nada ni de AstraZeneca. De Moderna no ha llegado nada y hay previsión de llegada de AstraZeneca para esta semana de 6.800 dosis para la semana en curso. Pero según lo que ustedes han dicho, la mayoría de las de Pfizer son para segundas dosis y quedan realmente muy pocas vacunas para administrar esta semana. Esto va muy lento. No sé si ustedes pueden ponerle otro objetivo a la situación. Bueno, nosotros queremos ir lo más rápido posible, pero las vacunas son las que son. O sea, las vacunas llegan las que llegan. Afortunadamente esperamos que durante el segundo trimestre las negociaciones en la Comisión Europea parece que van a aumentar las vacunas para la Comisión Europea y por lo tanto aumentarán para España y por lo tanto aumentarán para Murcia. Los objetivos son claramente en el sentido de lo que hemos comentado, acabar mayores de 80 y empezar mayores de entre 70 y 80 durante el mes de abril. Pero, insisto, vamos a ver, el Gobierno central está diciendo que llegaremos en verano al 70% de la población. Me gustaría que ustedes me dijeran qué porcentaje tenemos actualmente de población vacunada en la región de Murcia. Pues un 7%. ¿5%? Un 7%. En primeras dosis, probablemente, y en segundas dosis no llegaremos al 3%. Llegaremos casi, o sea, con las cifras que hemos manejado esta mañana, tenemos administradas 200.000 vacunas en la región, en concreto eran 199.992, o sea, datos más actualizados son 200.000, de las cuales 135.000 son primeras dosis. Nos acercamos un 6, un 7%, un 6%, a ese más o menos, 7%, un 6, un 7%. 8%. Pero esto es una cuestión que no va, en principio las previsiones es que no vaya de forma lineal, es decir, primer trimestre igual a segundo trimestre, sino que las previsiones es que en el segundo trimestre aumente y en el tercer trimestre aumente. O sea, la etapa, el plan de vacunación era con un primer trimestre con dosis muy limitadas, un segundo trimestre con dosis limitadas todavía y ya un tercer trimestre que sería el de verano con, como se suele decir, disponibilidad de dosis. Con lo cual, eso habrá que ver en qué se traduce, porque al final es lo que nosotros queremos todos, claro, poder acabar cuanto antes, pero es que en definitiva, a su pregunta, tenemos que ajustarnos a las dosis que recibimos. Es decir, si vacunamos a una persona y a los 21 días tenemos que poner la segunda dosis, es preferente a poner una primera dosis, si no le dejaremos con una pauta incompleta. Luego, por tanto, necesitamos las vacunas. Es verdad que esas son las previsiones del Gobierno. Vamos a ver si se van cumpliendo, si las industrias farmacéuticas sirven esas vacunas y nos llegan. Pero la realidad hoy día es que lo que recibimos tenemos que compatibilizarlo con segundas dosis y las que van quedando con las primeras dosis. Esta es la realidad que tenemos. Entiendo la frustración de la población. Gracias. Muy bien. Okay.
Damos paso ahora a 7 días a Lama y Librilla. Hola, buenas tardes. Si no he entendido mal, se abre el municipio de Librilla, que deja de estar en el nivel extremo. ¿Y en qué nivel se queda? Escuche, Librilla permanece en un nivel extremo. Lo que ocurre es que por su población, que es de 5.000 y pocos más habitantes, y que en esta semana han tenido 12 casos solamente, se considera que ha reducido un 50% esa incidencia. Luego, por tanto, consideramos que debido a estas circunstancias poblacionales de porcentaje de reducción y del número de habitantes que tiene y de casos que se han producido en la última semana, se mantiene ese nivel extremo, pero podemos considerar que puede abrir sus límites y estar en las mismas condiciones que el resto de municipios para la Semana Santa. Vale, perfecto. Si me puedes detallar qué factores han influido para que Librilla registre una remisión tan rápida de los contagios. Bueno, se lo acabo de decir. Ha reducido un 50% su incidencia, han aparecido 12 casos en esta semana y ajustándonos a los porcentajes y a la población que tiene, que es un municipio de menos de 10.000 habitantes, se puede perfectamente tomar esas medidas. Vale, muchas gracias. A continuación, les planteamos las preguntas que nos formula Onda Regional. ¿Van a esperar a ver el impacto del puente de San José sobre la curva de contagios para modular restricciones de cara a la próxima Semana Santa? Bueno, en principio no es esperar al impacto de cualquier día. Todos los días Mando COVID se reúne para ver las cifras, las incidencias y los casos que aparecen. Es verdad que cuando surgen fiestas, surgen puentes, como el caso de San José, pues las previsiones y sobre todo por los antecedentes y la experiencia que tenemos de otros meses y otros periodos parecidos, pues ha habido un aumento de incidencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre y no cabe duda que si aumentan las incidencias y superan los porcentajes establecidos que pongan en peligro el contagio de muchas personas, pues tomaremos medidas más restrictivas. Otra pregunta de La Opinión de Murcia. Quieren saber si hay previsto ampliar restricciones de cara al Día del Bando de la Huerta en Murcia y si temen que los parques y jardines se llenen de gente ese día. No es ampliar nada, es lo que tenemos y lo hemos dicho. No se deben realizar aglomeraciones ni ningún tipo de actos que evidentemente conlleven pues que la gente se reúna y que la gente lógicamente haga de determinadas actuaciones pues una posibilidad de contagios. Luego, por tanto, no es tomar nada más, está ya escrito, está hecho y por tanto lo que pedimos sobre todo a la población es que sea responsable y que esto es hacer ese esfuerzo más para superar estos días y esta fase tan complicada en la que nos encontramos, sobre todo porque la cuarta ola está, pero si podemos minimizarla, si podemos mantener este ritmo, creo que lo vamos a agradecer todos, población en general, digamos sectores sociales, incluso sectores económicos y todo. Yo creo que estamos en esa línea. No hay más preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.